Muy buenas noches. Segunda parte de la entrevista con el señor alcalde mayor de Bogotá, el doctor Enrique Peñalosa, sobre los acuerdos históricos a los que llegaron con el presidente Santos. ¿Cómo es la idea suya, señor alcalde, de que haya vías que solo sean para buses y bicicletas? Sí, Yamid. Realmente nosotros creo que hemos hecho las ciudades mal. No puede ser normal que hace 3.000 años, hace 5.000 años tenemos ciudades y nuestros niños crecen amenazados de muerte. Hoy le decimos a cualquier niño de 3 años, cuidado con el carro, y el niño salta aterrorizado. Y con buena razón, porque hay miles de niños que mueren atropellados por los carros en el mundo cada año. Entonces vamos a ser una ciudad que esté orientada al peatón, a la bicicleta, al transporte público. Por supuesto, cualquier ciudadano va a poder llegar en carro también a su casa, pero esta ciudad estará atravesada por grandes corredores, unos parques lineales. En algunos solamente habrá un parque lineal para bicicletas. En otros habrá solamente buses, un corredor para buses, parecido como a tranvías, bicicletas y peatón. Entonces el niño va a salir de su vivienda, es como una especie de parques lineales, va a poder atravesar la ciudad sin riesgo por unas vías donde no van a encontrarse con carros a los lados. También habrá, por supuesto, grandes avenidas y demás. Quiero contarle, Yamid, que en Bogotá ya tenemos de algunas cosas parecidas que muchos ciudadanos no conocen, que hicimos. Por ejemplo, nosotros hicimos un parque lineal, que va desde la calle 88, lo que se llama el Parque El Virrey, y los ciudadanos pueden bajar como 30 kilómetros, bajan por el Parque El Virrey, pasan al otro lado del río, del otro lado de la autopista a la Castellana, siguen por detrás de la Escuela Militar, luego pasan la 68 en un puente peatonal, luego siguen por el costado norte de Home Center, por el costado norte del Titán, por el sur del Club Los Lagartos, pasan junto a la laguna del Juan Amarillo que hicimos y siguen y llegan hasta Cota. Atraviesan la ciudad desde algunos de los sectores populares de Suba hasta algunos de los sectores de mayores ingresos, todo en bicicleta y sin carros a los lados. Otra cosa que hicimos es también una gran autopista para bicicletas donde van decenas de miles de bicicletas cada día, que va desde la autopista sur, atraviesa todo Bosa, Kennedy, llega a Fontibón y tiene un brazo que llega a Banderas. Esto es una vía de 10, 15 metros de ancho, arborizada, con los cables subterranizados, ni siquiera se ven los cables, donde un niño, una persona mayor puede ir en bicicleta con seguridad. Ahora el problema que tenemos ahí es criminalidad, que tenemos que arreglar, pero el diseño urbano, ese es el tipo de diseño urbano que queremos tener para una ciudad distinta, que sea ejemplo en el mundo. Además, como Bogotá tiene esa temperatura perfecta, única en el mundo, donde no se necesita ni calefacción ni aire acondicionado, si logramos que además la gente se movilice en transporte público y en bicicleta, tal vez será la ciudad con menor consumo energético por habitante en el mundo, la más sostenible, la que menos calentamiento global genere en el mundo. Y entonces, señor alcalde, ¿usted ya tiene en mente cuáles serían las vías exclusivamente dedicadas al transporte público y bicicleta? Esto como son zonas nuevas, pero por ejemplo en la zona norte tenemos que hacer, incluso para el norte, tenemos que hacer unas vías tradicionales que tenemos que pasar hacia el norte. En el norte hablemos de vías tradicionales hoy, Yamid, que también hablamos con el presidente de eso, aunque tenemos una reunión especial para movilidad en los próximos días con el presidente. Pero al norte nosotros tenemos que pasar con la autopista longitudinal de Occidente, la ALO. La ALO es una vía para carros, para muchos carros, con muchos carriles de carros, pero también tendrá carriles para Transmilenio, exclusivos para buses, tendrá 15 metros por lo menos de aceras con ciclorrutas arborizadas, etcétera. Hacia el norte también tenemos que pasar, llegar con la avenida Boyacá. Hacia el norte tenemos que ir con la avenida Ciudad de Cali también. En el norte tenemos que hacer la vía que una a Cota con la 170, es una de las vías por APP que estamos estudiando, hemos venido impulsando eso con el presidente, con el vicepresidente Germán Vargas y con la ANI. Pero todas estas vías, aún las vías que van a ser para carros, van a ser vías urbanas y por lo tanto las vamos a hacer con aceras enormes, con ciclorrutas arborizadas, de manera que mejoren la calidad de vida para los peatones y para los barrios por donde pasan. Pero perdóneme que insista, señor alcalde, ¿habrá vías importantes
exclusivas para buses. En la nueva ciudad, sí, Yamid, habrá unas vías. Estos serán una especie como de corredores férreos. Imaginémonos un corredor para tren, pero en vez de tener tren va a ser unas vías que van a ser como un parque lineal donde solamente habrá peatones y buses. Pero, Son unas vías distintas. Por supuesto. ¿En qué día, por ejemplo? ¿Qué día de hoy? Es que esto, ¿cómo? No, es que hoy no, porque esto no va a ser para esta ciudad que tenemos hoy, es para las zonas nuevas que vamos a construir. Nacho, no es que piense volver la Caracas vía de buses. No. Claro que la Caracas ya casi que es una vía de buses. Y yo incluso le doy una chiva, Yamida, a usted que le gustan las chivas. Nosotros quisiéramos estudiar la posibilidad de poner un carril de la Caracas solo para bicicletas. Estoy convencido que movilizarían mucho más personas que lo que movilizan los automóviles hoy en ese carril de la Caracas, y de pronto, por lo menos en la parte norte, hasta la 19, y allí también tener un carril de la avenida 19 que suba hacia el centro, para que muchas personas, por ejemplo, personas que van a las universidades del centro, a la Universidad Central, a la Piloto, a la Libre, al Externado, a los Andes, a la Tadeo, a la Américas, etcétera, puedan ir en bicicleta por un carril de la Caracas. Hacia el sur, en la Caracas, estamos estudiando la posibilidad de hacer una ampliación muy grande de la Caracas para volverle una avenida realmente espectacular y hermosa. Es algo que estamos estudiando. Pero eso demora. Sí, todo se demora, pero lo que es cierto, todo lo que estoy hablándole, y a mí muchos de estos proyectos van a tomar más de 4 años, pero dejamos avanzados, contratados, es decir, Ciudad Río, por ejemplo, la parte de Ciudad Río, parte de Ciudad Paz, nosotros quisiéramos dejar por lo menos 4, 5, 6 kilómetros de los 60 ya terminados, o pues muy avanzados. Sí, señor. Inmediatamente después de comerciales, explíquenos, por favor, en qué consiste el circuito ambiental de Bogotá, que también se acordó crear con el presidente y los ministros de Medio Ambiente y el secretario de Medio Ambiente de Bogotá. ¿En qué consiste? Después de comerciales. Tengo entendido que el alcalde Peñalosa proyecta, y ya con la aprobación del presidente y el ministro de Ambiente, crear un corredor ambiental que atraviese los cerros de la ciudad. ¿Cómo es la idea, señor alcalde? Yamid, es lo que hemos denominado el sendero ambiental rompefuegos panorámico de la ciudad de Bogotá. A ver. Nosotros tenemos un tesoro que son los cerros, tenemos 14.000 hectáreas de cerros, que es una especie como de jardín botánico, que tenemos que mejorar, sustituir poco a poco los eucaliptos y los pinos por robles, por encenillos, por especies nativas, pero no lo podemos disfrutar. Hay unos grupos de amantes de los cerros que suben a los cerros, a veces hay incluso problemas de seguridad, pero son 20, 30 mil personas. Lo que queremos es tener 8 millones de ciudadanos enamorados de sus cerros, que puedan disfrutar, pasear, ver el espectáculo maravilloso que es ver la ciudad abajo, por entre un bosque divino, por entre las orquídeas, por los helechos, ver las quebradas. Tenemos 100 quebradas que bajan hacia Bogotá más o menos. Entonces, desde Chía hasta Usme, este sendero como unos 80 kilómetros, unos 7 metros de ancho, que además permite el acceso de los bomberos para apagar los incendios. En solamente las últimas 3 semanas hemos perdido como 300 hectáreas de bosques de los cerros a los incendios por esta época de la sequía, de la Niña. Este sendero va a tener un tubo con agua que va a permitir apagar los incendios en cualquier momento que se presenten, y adicionalmente va a ser no solamente para atletas, para escaladores de montaña, sino va a ser para una persona en silla de ruedas, para alguien en bicicleta, y va a llegar hasta Usme. En Usme, entonces, este es uno de los 3 lados, de lo que es el circuito ambiental de Bogotá. Este es el del lado oriental. Ahora, alcalde, también habló usted con el presidente Santos sobre un plan para integrar
a Soacha con Mosquera. ¿Cómo es el asunto? Bueno, todo esto lo tenemos que hablar con el gobernador, lo hemos hablado ya con el gobernador Rey, con los alcaldes, pero básicamente nosotros queremos mejorar la movilidad de Mosquera y de Soacha. Por ejemplo, nosotros vamos a tener el metro en el borde de Bogotá junto a Mosquera. Entonces uno dice, ¿por qué no prolongar el metro 3 kilómetros más y hacer una ciudad maravillosa, ejemplar a nivel del mundo con el metro en la mitad? Curiosamente, Yamida, hay algo mágico. Las ciudades, generalmente uno no sabe bien dónde comienzan y terminan, porque hay un poquito, pero entre Mosquera y Soacha hay como 8.000 hectáreas adyacentes a Bogotá donde no hay nada. No hay ni vías pavimentadas, ni hay invernaderos, ni hay nada. Entonces se podría planear una ciudad extraordinaria. Y si nosotros no solo llevamos el metro al centro de esta ciudad Mosquera, sino que lo llevamos 3 kilómetros más, podemos integrarlo con lo que será la conexión entre el nuevo aeropuerto del Dorado, que se hará entre Madrid y Faca, y el aeropuerto del Dorado existente, de manera que la manera de llegar al aeropuerto será en el metro vía Mosquera. Adicionalmente, nosotros queremos llevar a Soacha unas líneas adicionales de Transmilenio, porque Soacha tiene problema. Entonces estamos hablando de la posibilidad de mejorar el Transmilenio en Soacha y de hacer otras líneas de Transmilenio a Soacha, como a través de la avenida Ciudad de Cali, de la LO, de la línea del ferrocarril y de la avenida Ciudad de Cali. Entonces esto cuadruplicaría la capacidad de transporte para Soacha. Pero entonces todo esto sería complementario de hacer una ciudad extraordinariamente bien planeada, que tenemos que conversar con los alcaldes de Mosquera, de Soacha y con el gobernador Rey. En esas estamos conversando. Esta es esta parte del proyecto. Pero y nosotros, por supuesto, queremos que Ciudad Río se haga de un lado del río y del otro lado del río también. ¿Cómo encontró la ciudad? Bueno, mucho desorden, un gasto desbordado sin obras. Nunca había crecido tanto los ingresos de la ciudad como en los últimos años, pero el gasto creció más del doble. Y lo que vemos desafortunadamente es que prácticamente no hay obras. Entonces nosotros tenemos que poner orden, hacer ajustes a veces dolorosos, porque Bogotá también necesita obras, necesitamos construir colegios, necesitamos construir hospitales, necesitamos construir vías. Y ha habido una despreocupación total con el gasto. Los ciudadanos pagan con mucho esfuerzo sus impuestos, con un esfuerzo muy grande, pagan impuestos y luego, en cambio, se gasta con mucha facilidad. Entonces hay que ser mucho más cuidadosos para que cada peso de verdad le produzca a los ciudadanos una mucho mejor calidad de vida. Pregunta final, alcalde. Cuando usted abandone la alcaldía de Bogotá dentro de 4 años, ¿regresará a su casa en metro? Yo no sé si el metro llegará a mi casa, pero el metro absolutamente estará contratado. Vamos a contratar esa línea de metro, pero insisto, tal vez lo más importante que tiene ese metro es que vamos a hacer unos esfuerzos grandes de urbanización ordenada y de redesarrollo urbano alrededor de la línea de metro. El metro lo vamos a hacer, pero es bueno recordar varias cosas. Primero, aún Londres, que tiene uno de los metros más extensos del mundo y que tiene el mismo tamaño de Bogotá, moviliza el doble de personas en bus que en metro, y eso que tiene como 411 kilómetros de metro y más de 100 de trenes interurbanos. Entonces aquí vamos a hacer un metro de algo así como 20 kilómetros. Pues la inmensa mayoría del transporte público en Bogotá será un transporte con base en buses. Y los buses básicamente de Transmilenio hacen lo mismo que un metro. Tienen una capacidad mayor que la de casi todos los metros del mundo. Lo que tenemos que arreglar Transmilenio, hacer el metro, hacer más vías. Pero es muy importante lo siguiente, lo que necesitamos es que los ciudadanos que tienen carro utilicen el transporte masivo. Que no nos pase como en México, por ejemplo,
que tiene el metro más extenso del mundo en desarrollo, donde los ciudadanos que tienen carro, la mayoría ni siquiera conocen el metro. Pues alcalde mayor de Bogotá, muchísimas gracias por estos dos programas que nos han puesto a los bogotanos al día en lo que será la nueva ciudad capital de Colombia. Alcalde, muchas gracias. Muchas gracias, Yamil. Muy amable. La pregunta para nuestros televidentes. ¿Están ustedes de acuerdo, sí o no, con todos los programas que acordaron el presidente de la República ayer en su reunión con el señor alcalde mayor de Bogotá, sus ministros y sus secretarios? ¿Están de acuerdo? Los resultados del sondeo saldrán, como es costumbre, al final de la emisión. Vienen las noticias del día en la emisión central del Noticiero CMI.